Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a abordar el capítulo 2 del texto de Guerra y Muerte, que se encuentra en el tomo 14 de Amor Roto Editores. El video pasado estuvimos hablando del capítulo 1. Bueno, este texto, recordemos, Freud lo escribe unos meses después del estallido de la Primera Guerra Mundial, o sea que va a ser un texto totalmente atravesado por esta problemática, ¿sí? Bueno, Freud empieza hablando de que el segundo factor por el cual nos sentimos ajenos en este mundo en guerra se debe a una perturbación en la relación que teníamos con la muerte. Freud dice que antes de la guerra, la relación que los seres humanos tenían con la muerte era una relación de negación. La eliminamos de nuestro sistema de pensamiento, no hablábamos ni imaginábamos la muerte del otro, y si así lo hacíamos, entonces nos agarraba culpa. Respecto de la muerte propia, no la concebíamos. De hecho, en el inconsciente cada uno está convencido de su inmortalidad. Frente al muerto mismo mantenemos una actitud como de mucha admiración y de poca crítica. Bueno, concebir a la muerte de este modo tiene efectos, grandes efectos sobre la vida. Digamos que cuando la máxima apuesta de la vida, que es la vida misma, no se puede arriesgar, bueno, la vida pierde valor, se vuelve insípida. La guerra cambió esta relación que teníamos con la muerte, porque por el hecho de que mueren miles y millones todos los días, esto hace que se ponga fin a la impresión de lo contingente, dice Freud. Entonces la muerte ya se vuelve necesaria, ya no la podemos tapar más bajo la alfombra, vamos a decir, y está frente de nuestras narices. Entonces la vida se ha vuelto a poner interesante, dice Freud. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros estemos advertidos que nos vamos a morir, en la medida que registremos la muerte, entonces la vida se vuelve más valiosa, porque la vida es limitada, el tiempo es más valioso, hay que pensar bien qué hacer con el tiempo de uno, porque no es eterno. Es decir, que la muerte ya no se deja desmentir. Luego va a hablar de la relación que tenía el hombre primordial con la muerte. Va a decir que por un lado la tomó en serio, la asumió, y por otro lado la redujo a nada. La tomaba en serio cuando moría el enemigo, o sea, frente al cadáver del enemigo. Pero se rebelaba contra la muerte cuando moría un ser querido, ¿sí? Porque ese ser querido representaba también un fragmento de su propio yo. Entonces, ahí, digamos, se rebelaba contra la posibilidad de su propia muerte. Y aparte, va a decir Freud que lo que predominaba en el vínculo con los seres queridos era una ambivalencia de sentimientos. La ambivalencia tiene que ver con amar y odiar al mismo tiempo a esa persona. El hombre primordial era un ser maligno que asesinaba de buena gana. De hecho, la historia primordial de la humanidad está llena de asesinatos, dice Freud. Lo que se estudia en la escuela es en lo esencial una matanza de pueblos. Y va a decir que el sentimiento de culpa que asedia a la humanidad desde tiempos inmemorables tiene que ver con eso, con el asesinato de el padre de la horda primitiva. El pecado original tuvo que haber sido la matanza a este padre de la horda primitiva, y luego vino la culpa y entonces ese padre, esa imagen del padre, se mudó en una divinidad. Pero eso lo va a trabajar en otros textos. Luego, Freud va a decir algo muy interesante, que es que los filósofos han afirmado que de la conmoción ante la muerte nace la filosofía, la reflexión, la investigación, y Freud dice, yo quiero corregir esa tesis. En realidad no es ante la conmoción de cualquier muerte que nace la investigación, sino ante el cadáver de la persona amada, que es amada y odiada al mismo tiempo. Entonces, de ese conflicto de sentimientos nace la psicología, la investigación, la ética, la creencia en la inmortalidad, dice Freud también, y nacen la concepción del alma. El mandamiento ético más famoso, no matarás, se lo construyó en el cadáver de la persona amada, como satisfacción frente a esa muerte, porque
Se lo ama, pero también se lo odia, ¿no? Entonces, ahí Freud dice que este mandamiento de no matarás da cuenta de que algo se desea, porque si algo no se desea, no se lo prohíbe, se excluye por sí mismo. Entonces, el mandamiento no matarás evidencia que somos una generación de asesinos, dice Freud. Lo dice de una manera muy fuerte. Lo dice así: somos un linaje de una serie interminable de generaciones de asesinos que llevaban en la sangre el gusto de matar, como quizá todavía lo llevemos ahora nosotros. En este texto Freud dice las cosas de una manera muy fuerte, ¿no? Sin anestesia. En general siempre, ¿no? Siempre es así, pero bueno, en este texto pensemos que lo escribe en un contexto de guerra, ¿no? Y dice que las conquistas éticas son una conquista tardía de la humanidad. Y luego va a hablar que nuestro inconsciente no conoce nada negativo, por lo tanto no conoce la muerte es algo negativo, ¿no? Y dice que nuestro inconsciente se comporta en muchas maneras como lo hacía el hombre primitivo, el hombre primordial, ¿sí? En esta ambivalencia de sentimientos, en este no concebir la muerte. Y la guerra, dice Freud, y así termina el texto, nos extirpa las capas más tardías de la cultura y hace que los instintos más primitivos y estos instintos del hombre primordial vuelvan a emerger. O sea, nunca habían desaparecido, sino que se habían reprimido y con la guerra vuelven a salir a la luz. Estas tendencias más antisociales, más primitivas. Bueno, vamos a seguir la próxima con un próximo video. Chau.